Hola, buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra última jornada de charlas transversales con nuestra comunidad de docentes de ITMA, quienes durante la semana nos han nutrido con sus conocimientos, con sus experiencias, su expertise. Y me gustaría recordar que esto ha sido parte de lo que es nuestro programa de ITMA Skills en su versión 2022. Esta semana ha estado cargada de diferentes actividades. Hemos tenido las charlas de nuestros docentes, nuestras docentes, hemos tenido las presentaciones de los proyectos prueba, hemos tenido invitados de la industria, los casos de éxitos de nuestros titulados. Se cerró el día de hoy en la mañana la ceremonia de premiación de todas las actividades que se han trabajado durante el semestre académico al interior de cada una de nuestras carreras. Y además contamos hoy día con la presencia de dos ferias importantes, la Feria de Emprendimiento de ITMA y la Feria de Sustentabilidad, las cuales fueron transmitidas en vivo, así que si no pudieron estar, no pudieron revisarlas, hoy día tienen el material en nuestros canales de YouTube, ITMA Skills e ITMA TV. Así que desde ya les invitamos a que puedan ir revisando toda la programación que diseñamos para ustedes. El día de hoy nos acompaña el docente de nuestra carrera técnico en ecoturismo, Juan Otero. Él es ingeniero en acuicultura, cultivos marinos, y es experto profesional en prevención de riesgos. Además, él tiene un magíster en medio ambiente y está en proceso de finalizar un magíster en educación superior. Juan Otero ya lleva 15 años realizando docencia, los cuales los 10 últimos se ha dedicado a formar a agentes de cambio en ecoturismo. Además, él hoy día se desempeña en diversas casas de estudio de nuestra institución, de nuestro país, y trabaja en AMAER, te lo dije bien, profesor, Áreas Marinas de Recursos Bentónicos. Y hoy día se encarga del repoblamiento de los bancos de erizos. El día de hoy, el profesor Juan Otero nos va a hablar del financiamiento de los proyectos ecoturísticos para Chile. Así que, profesor, espero haberlo presentado como corresponde. ¿Cómo está? Muy bien, Pablo, bien. Gracias. Me bien presentado. Te lo agradezco. Me alegro mucho. Bien, profesor, entonces, ¿qué le parece si hace la presentación, la presenta en pantalla y ya vamos iniciando esta interesante charla? Perfecto. Perfecto. Ahí se ve. Entonces, esta presentación corresponde al tema ¿cómo financiar una idea, un proyecto? Va directamente a nuestro alumno. Termina su carrera y quieren desarrollar algún proyecto y lo fundamental para eso, después de tener esa idea, es de dónde obtenemos recursos. Aquí hay una forma, a través de las fuentes de financiamiento que entrega Corfo. Primero, ¿qué son los proyectos? Son iniciativas concretas que tienen un objetivo definido, buscan resolver una necesidad, una situación problemática que afecta, por ejemplo, a una comunidad. Los proyectos pueden ser financiados a través de diversos fondos, como mencioné, a los que deben ser presentados, ¿no es cierto?, por personas, por organizaciones, según corresponda. La pregunta clave es, entonces, ¿cómo elaboramos este proyecto? Primero, hacemos una descripción de este proyecto, que busca mencionar o establecer los objetivos generales, objetivos específicos de él, complementándolo con un diagnóstico, con una justificación, con una fundamentación que refleje la necesidad identificada y muestre la alternativa de solución. Para esto es fundamental seleccionar el equipo de trabajo que va a participar, las personas, instituciones que intervendrán en este proyecto. Y con esto definimos el presupuesto que permite estimar los recursos que sean necesarios
para la concretación de este proyecto. Cuando revisamos los fondos concursables disponibles, buscamos en esta alternativa que vamos a ver más adelante el más adecuado para postular y tener la posibilidad de obtener los recursos necesarios. Esto de acuerdo a los requisitos que establezca este fondo de financiamiento respecto de sus bases. Ahora, en una tercera etapa, ya tenemos una pseudo estructura, debemos decidir dónde voy a realizar mi proyecto, las características del lugar, de las necesidades del territorio, cómo lo voy a realizar, metodología y estrategia, que estableciéndolas y concretizándolas nos permitirán conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados. Y las actividades que voy a realizar en un cronograma establecido, en el tiempo, para ir viendo qué tarea voy haciendo para llegar finalmente al objetivo final. Pero estamos hablando de un proyecto, pero aquí viene la pregunta. ¿Qué son los fondos concursables? Simplemente, valga la simpleza de decirlo, son recursos del Estado que están a disposición de la ciudadanía para resolver alguna problemática. En este caso, específicamente, son recursos concursables, donde toda persona u organización interesada que cumpla con los requisitos de admisibilidad, las bases, puede postular presentando este proyecto, que es evaluado, ponderado y en conformidad a lo dispuesto en estas bases que lo regulan, podrá ser beneficiado con estos recursos. Por lo tanto, todos los participantes conocen la misma información y tienen iguales posibilidades de adjudicárselo. Para postular a un fondo concursable es la organización social o la persona debe contar con ciertos requisitos. Por ejemplo, tener personalidad jurídica vigente, tener un rol único tributario, tener una libreta de ahorro, chequera electrónica, a nombre de la organización, estar inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Receptoras de Fondos Públicos. Ahí está la dirección, www.registros19862.cl. Uno ingresa a este registro y el procedimiento es bastante simple. Y todos los otros requerimientos que el fondo en cuestión establezca. Aquí no se ve muy bien, disculpen. Hay algunos fondos a los cuales podemos postular desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fondos que salen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, fondos que provienen desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, fondos que vienen del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. A nuestros alumnos de ecoturismo esta área les interesa. Fondos que vienen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fondos que vienen del Ministerio del Trabajo, fondos que vienen del Ministerio de Salud, fondos que vienen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Energía. Ahora, también tenemos fondos en el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos del Ministerio del Deporte, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hay una infinidad de fondos, si ustedes se dan cuenta, en los cuales uno puede participar. Lo importante, entonces, en este caso, vamos a ocupar un argot, es bucear, es meterse en estos fondos, investigar
cuáles están disponibles, cuáles son las bases, qué tipo de proyectos financian. Y nos vamos a encontrar probablemente con que hay alguno que va a financiar en parte o completamente una idea, un proyecto que nosotros tengamos. En este caso, o específicamente en esta presentación, decidí hablar del fondo PAR Impulsa Turismo, que es un fondo que se desarrolló en 2020 para reactivar el sector del turismo en Chile después del apagón que hubo por la epidemia de COVID. Aquí viene la pregunta principal. ¿Qué es PAR Chile? PAR Chile es un programa que busca apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas del sector del turismo en la recuperación de su potencial productivo y de gestión, a través del financiamiento de proyectos individuales que contemplan capacitación, planes de negocio, consultorías, asistencia técnica, capital de trabajo y o proyectos de inversión. ¿Cuál es el objetivo del PAR Impulsa Turismo? El objetivo de esta tipología, de este tipo de financiamiento, es apoyar a contribuyentes que califiquen, tal como ya indicamos, como micro, pequeño y medianas empresas del sector turismo en la reactivación de su potencial productivo, de su gestión en el marco de la coyuntura social, económica y sanitaria que se produjo en estos últimos 2 años, a través del otorgamiento de financiamiento para planes, ¿no es cierto?, de trabajo de inversión o capital de trabajo. Los proyectos para impulsar el turismo deben ser iniciativas individuales de micro y mediana empresa que desarrollan sus actividades turísticas en un territorio determinado. En este caso, cuando hablan de territorio determinado, es que los financiamientos se establecen a través de las 16 regiones que tenemos en nuestro país. ¿Quiénes pueden postular? Empresas que cumplan con todos los siguientes requisitos. Micro, pequeña y medianas empresas, con inicio de actividades en el servicio de impuesto interno, en actividades grabadas con el impuesto de primera categoría, que tengan ventas netas anuales que no superen las 100.000 UFs. Tener más de un año desde su inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Tener inicio de actividades en rubros relacionados con el sector turístico, los que serán determinados para cada convocatoria según el código de actividades que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Y que estas van a estar establecidas o están establecidas en realidad en las bases. ¿Cuáles son los requisitos para el pago del subsidio al beneficiario? Debe estar al día en el pago de sus cotizaciones de seguridad social y de seguro de desempleo. Debe acreditar, cuando hablamos de personas jurídicas, que se encuentra al día en el pago de impuestos de la ley de renta, primera categoría. Cuando hablamos de personas naturales, debe estar al día en el pago del impuesto global complementario o del impuesto único a los trabajadores dependientes o que se encuentra exenta de uno o de ambos. Asimismo, debe acreditar con documentos los gastos realizados, boletas, facturas, y que fueron aprobados para el proyecto. ¿En qué consiste este beneficio? ¿Qué ofrece PAR, en otras palabras? Es un subsidio en dinero, cuyo monto máximo varía de acuerdo al tramo de venta anual en que se encuentre la empresa en cuestión. Ejemplo, se financiará hasta un 70% del costo total del proyecto con un tope de 3 millones de pesos a contribuyentes que registren ventas netas anuales de hasta 25.000 UF. Se financiará con un 60% del costo total del proyecto con un tope de 4 millones de pesos a contribuyentes que registren ventas anuales de entre 25.000 y 50.000 UF. Un financiamiento del 50%
con un tope de 5 millones de pesos a empresas que tengan ventas netas anuales de entre 50.000 y 100.000 UF. Si existiera un diferencial entre el costo del proyecto y lo que aporta el subsidio, este diferencial lo debe aportar la empresa. Un ejemplo, cálculo del financiamiento de Corfo según el tramo de ventas que tenga. Ejemplo, si tenemos una empresa que vende 25.000 UFs al año, en el caso de un proyecto que en total tuviera un costo de 4.285.715 pesos o más, Corfo financia hasta el 70%, con un tope de 3 millones. Y el empresario debe poner el resto. En otras palabras, si estamos hablando de 4 millones 2 infracción, que es la cifra que está antes, el empresario debería poner 1.300.000 pesos aproximadamente. Por un monto menor al indicado, Corfo financiaría hasta el 70% y el resto debe ser financiado por el beneficiario. Para empresas que registran ventas netas anuales entre 25.000 y 50.000 UF, si nos planteamos un proyecto que sea de aproximadamente 6.700.000 pesos aproximadamente, Corfo financia el 60%, es decir, un tope de 4 millones de pesos. Y el empresario debería poner el diferencial, en este caso 2.700.000 aproximadamente. Nuevamente, si el proyecto fuera de un monto menor, Corfo siempre va a financiar hasta el 60% de ese costo y el diferencial lo va a financiar el beneficiario. Por último, si ya tenemos una empresa grande que vende entre 50.000 y 100.000 UFs al año y el proyecto planteado tiene un valor de 10 millones de pesos o más, Corfo financiará hasta 5 millones de pesos. El empresario coloca el resto, es decir, en este caso de 10, Corfo me coloca 5, yo coloco 5 si soy el empresario. Si necesito menos dinero o el proyecto tiene menos requerimiento, Corfo siempre me va a financiar el 50% y el otro 50% lo debe colocar el empresario. ¿Cómo se efectúa este aporte? El financiamiento del beneficiario debe ser valorado, es decir, en dinero o pecuniario, en bienes o servicios que va a entregar. Por aporte valorado vamos a entender aquello que dispone la empresa antes del proyecto. Pecuniario vamos a entender que se refiere a un gasto que requiere un desembolso en dinero durante el desarrollo del proyecto. Para el caso de este programa, del programa PAR, solo se acepta como aporte valorado del beneficiario de la empresa el pago de remuneraciones y o el sueldo empresarial o patronal. Algunas definiciones sobre remuneraciones y sueldo empresarial. Tratándose del personal o trabajadores contratados por el beneficiario, se puede presupuestar y rendir el total de gastos que originan la relación laboral durante el plazo de ejecución del proyecto. Es decir, se toma todo el costo, todo el sueldo que yo le voy a pagar a mi personal, comprendiendo entre esto el seguro de desempleo, el seguro obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en general todo lo que tenga como fuente legal a partir de un contrato o convenio colectivo de trabajo. En el caso del personal contratado honorarios, se puede rendir el monto bruto de la boleta de honorarios emitida por el prestador del servicio, incluido en el pago provisional mensual que es retenido por el beneficiario o por el prestador. El sueldo patronal
o sueldo empresarial, cualquiera sea la fuente del financiamiento, debe incluir con los requisitos y las condiciones que se establecen en el artículo 31, inciso número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo sexto de este número, a propósito del aporte valorado del beneficiario. ¿Qué actividades me podría financiar este proyecto o vías de financiamiento, el PAR? Inversión en adquisición y reparación de activos fijos que contribuyan a la continuidad o al reinicio de las operaciones de la empresa con una vida útil mayor a 1 año, si ello correspondiere. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de turismo, podría ser la adquisición de un vehículo para hacer actividades turísticas. Podría ser, si hablo de un proyecto ecoturístico, la construcción de cabañas ecoturísticas para prestar servicios de alojamiento. El capital de trabajo es el recurso necesario para que la empresa, en este caso, que llamamos beneficiario, desarrolle sus actividades o las reinicie. Es decir, los recursos que la empresa requiere para cubrir las necesidades de insumos, materias primas, mano de obra, pagos de servicios, arriendo, todo lo que necesita para funcionar. La fecha de inicio del proyecto es la aceptación del empresario de la comunicación que envíe, en este caso, Corfo, en donde dice te adjudicaste el proyecto. Desde esa fecha es posible empezar a reconocer los gastos que se produzcan. En el caso de los gastos de capital de trabajo, que correspondan a pagos periódicos, tales como remuneraciones, pagos de servicios básicos u otros que se paguen por periodos vencidos, solo se puede rendir con cargo al subsidio un monto proporcional a los días restantes del primer mes en que puedan reconocer los gastos. ¿A qué se refiere esto? Un mes tiene 30 días. Si la aceptación ocurre en el día 20, me quedan 10 días. Por lo tanto, solamente voy a poder acreditar 1/3 del gasto generado, porque están desde el día 20 hasta el día 30. Si me aceptaran el día 15, justo a mitad de mes, puedo acreditar el 50% de mis gastos. ¿Qué actividades no financian este tipo de proyecto, el PAR? Adquisición de inmuebles o bienes raíces, deudas con instituciones financieras, bancarias o no bancarias, dividendos o recuperación de capital, inversión en mercado de capitales, tributos o impuestos recuperados por el beneficiario, multas, gastos de capacitaciones, indemnizaciones de cualquier naturaleza. Ahora, todo esto es la norma general, pero ¿cómo se hace? Lo primero que deberían hacer es ingresar a la web de Corfo. El ingreso por primera vez a la web de Corfo, voy a asumir que no están inscritos y nunca han entrado, es ingresar a Corfo a través de su portal www.corfo.cl, en donde debes inscribirte, debes crear tu usuario. Y esto se realiza llenando un formulario que está ahí online. Para ello, tú ingresas como usuario y luego te registras. Lo vamos a ver al tiro. Si por el caso, si ya estuvieras ingresado, simplemente colocas tu root y tu contraseña. Normalmente las sesiones en Corfo, en el portal de Corfo, duran aproximadamente 20 minutos. Ahora, transcurrido ese tiempo, puedes volver a reingresar, previamente guardaste la información, por supuesto, hasta complementar, hasta llenar, cumplimentar todos los campos necesarios en el proceso de inscripción. Ingresemos por primera vez a la web de Corfo para registrarnos. Entonces aquí no se ve mucho, te piden nombre, root, una serie de datos para que los vas llenando. Cuando terminas de llenar, te inscribes y quedas registrado en la web de Corfo y desde ese minuto ya tú puedes participar
en todos estos procesos de fondos de financiamiento. En el caso específico del formulario para PAR Impulsa Turismo, si ya vamos a asumir que ya te registraste, aquí está la dirección, www.corfo.cl/site/ccp/par Impulsa Turismo. Esa es la dirección, tú puedes ingresar y ahí está el formulario específico para esta línea de financiamiento. En este formulario específico hay 14 pasos, 14 indicadores que debemos cumplimentar. Instrucciones generales, una autorización, datos generales del proyecto, antecedentes del negocio, efectos de la empresa, mantención o generación de empleo, datos generales del postulante, plan de actividades, un cronograma, el presupuesto necesario, resumen de ese presupuesto indicando en qué va a gastar cada uno de los recursos entregados, una serie de antecedentes que te pueden pedir, declaración de aceptación del proyecto. Cuando se acepta hay una confirmación de envío y terminas con envío de la postulación. Son 14 pasos. Aquí está. En el primero, instrucciones generales. En esta sección debes leer atentamente las instrucciones para completar el formulario, declarando que las entiendes antes de continuar con tu postulación. La autorización. ¿Qué busca? Es indicar que estás de acuerdo que tus datos sean utilizados en estudios estadísticos, en análisis de resultados de estos financiamientos. Ahora, puedes optar claramente por indicar que no autorizas a que tus datos sean compartidos y simplemente no serán compartidos y no serán utilizados para estudios posteriores. Los datos generales del proyecto, nombre del proyecto, sector económico al que pertenece la empresa y un resumen de este. Asimismo, debes seleccionar la región de ejecución del proyecto, región de Arica y Parinacota, ya no son por número, región metropolitana, región del General Carlos Ibáñez del Campo, región de Magallanes. Para este programa, todos los proyectos deben ser del sector turismo, por obligación. Luego, debes completar una serie de datos, entre ellos, objetivo del proyecto, es decir, la idea central y qué finalidad tiene. Deben considerar el qué y para qué. Debe ser claro, debe ser concreto, factible en el plazo propuesto. Por ejemplo, reabrir los servicios de hotelería, de un restaurante, de una agencia para la recepción de clientes, de acuerdo a los protocolos COVID, por ejemplo, invertir en el equipamiento y mejorar infraestructura para atender turistas durante el año, financiar los costos del negocio que permitan cumplir con los requisitos sanitarios. Una vez establecido eso, punto 4, antecedentes del negocio. En esta sección deben describir los productos y servicios que desarrolla la empresa, junto con los clientes, qué tipo, y el seguimiento objetivo, qué tipo de cliente es, qué experiencia tiene la empresa en este rubro, qué ha hecho, durante cuánto tiempo. Además, debes indicar la cantidad de trabajadores con los que cuentas. En el punto 5 de efectos en la empresa, debes describir el impacto que va a producirse en la empresa en respecto de su productividad en ventas y empleos con la ejecución de este financiamiento. Punto 6. Mantención, generación de empleos. En esta sección debes abordar el impacto que va a tener tu proyecto en respecto de los empleos de la empresa.
indicando si te va a permitir mantener los actuales empleos o vas a poder generar más empleos de los que tú tienes ya en este minuto. En el punto 7, datos generales del postulante. Aquí se debe señalar el tipo de persona que es su empresa, es decir, si se trata de una persona natural con inicio de actividad en primera categoría o es una persona jurídica. La información que se entregue, en este caso, es obvio que debe estar o ser concordante con la información que existe en el Servicio de Impuestos Internos. Luego, debes completar datos respecto de la gestión de su empresa, gracias a la que se podrá corroborar que cumple con los requisitos de postulación. ¿A qué me refiero? Estar al día en el pago de las leyes sociales, ¿no es cierto? Y pago de impuestos a la renta, etcétera. En el punto 8, que es el plan de actividades, debes completar la información solicitada. De esta forma se habilitarán las distintas actividades del proyecto. Te van a ir preguntando qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Las actividades deben ser consistentes con los gastos que se indiquen. Para este programa, las actividades son las acciones, compras o pagos que se realicen durante el proyecto para reactivar tu empresa, para adquirir equipamiento, para contratar personas, para capacitar al personal. Es que ahí tienen varios ejemplos. Punto 9, presupuesto. Aquí debe declarar los gastos del proyecto. En este programa, cada proyecto tiene dos fuentes de financiamiento. Corfo, que aporta, dependiendo de los valores de venta de la empresa, entre el 70 y el 50% del proyecto en valor, y el resto lo aporta la empresa. Por lo tanto, es necesario que se incorpore tanto el financiamiento que otorga Corfo como el financiamiento de la empresa, de acuerdo a los montos máximos que estén establecidos en las bases. En la declaración, aquí deben leer cuidadosamente y aceptar las condiciones de postulación. Básicamente es aceptar todo lo que está remitido en las bases. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Súper. Profesor, ¿puede dejar de compartir pantalla para que nos podamos... Voy. Y dígame cuán mal estuvo. No, al contrario, le quiero agradecer la presentación. Sin duda yo creo que este es un tema de mucha utilidad para todas las personas que hoy día estamos viendo y estamos presentes en esta jornada de charlas. Y para quienes hoy día quieren emprender, ¿cierto? Dada también la situación en la que nos encontramos como país, se ha visto un mayor aumento de empresas y proyectos que hoy día nos podrían ayudar ahí a hacer frente a esta crisis que vivimos en todo orden. Mi idea en esto, Paula, básicamente es que los chicos, yo los alumnos y el que sea, se dé cuenta que les despierta el bicho. Hay lugares donde puedo ir a presentarme y a buscar un financiamiento. Yo creo que si logramos eso, yo me doy plenamente satisfecho. Sí. Porque te vuelvo a insistir, yo aprendí en la práctica, echando a perder, postulando. No les enseñamos cómo hacerlo y de repente se ven como sobrepasados en estos procesos y no entienden nada y dejan todo botado. Esto es darle una idea a ellos. Sí. Esa es mi idea. No, además es un tema muy pertinente a los desafíos que nos hemos puesto como institución, como centro de formación técnica. Me gustaría recordarles a quienes hoy día nos están viendo que durante este año nosotros levantamos nuestro Centro de Innovación y Emprendimiento Sustentable, que este fue un proyecto que impulsamos con Corfo y el Ministerio de Educación en el programa IPSFT 2030, que justamente a través de este centro lo que estamos buscando es fomentar el diseño y la implementación de soluciones sostenibles que puedan hacer frente a las problemáticas ambientales que hoy día estamos viviendo en un contexto de crisis climática y sobre todo para fomentar esta línea de trabajo al interior de nuestras carreras. Así que muy interesante nuevamente la presentación, profesor. Y
me surgen algunas preguntas que me gustaría Pero, comentar. Bueno, lo primero es, entendimos cómo hacer la postulación, dónde acudir, cómo hacer el paso a paso, pero para poder animar a las personas a postular, ¿cómo impacta el adjudicarse alguno de estos fondos para el crecimiento de la empresa o del proyecto que se presente? pensemos que me adjudico un par, yo voy a hacer la empresa, Ujú, y me adjudico un proyecto, quiero comprar una van, soy ujú, una empresa de turismo, hago ecoturismo, necesito una van nueva que reúna los recursos, los requerimientos ambientales, partamos desde esa línea. ujú, Con esta postulación puedo financiar el 25% de ese costo de ese vehículo a través de este proyecto. O pensémoslo de otra forma. Estamos haciendo ecoturismo, eh, visitando parques nacionales. ujú, Puedo capacitar a mis guías con cursos de primer auxilio, con cursos de escalada, con cursos eh, de incursión en la naturaleza ujú, mediante estos recursos. Puedo contratar personal claro. para mi empresa. Y si volvemos a pensar que son entre 5 y 7 millones de pesos, significa que puedo asegurar a personal, a una persona, voy a pensar por un monto adecuado de un ingreso, por lo menos durante unos 7, 8, 9 meses, trabajando en mi empresa con los recursos que me dio este fondo. Ujú. Eh, la verdad que puedo lo que yo quiera. Depende nuevamente de la persona, en qué quiere lograr esto y obviamente que la postulación logre adquirir los recursos. Claro, claro. Bueno, es evidente que para iniciar sobre todo, esta es una base bien importante en la que las personas se pueden apoyar, así que animarlos nuevamente a que puedan postular, se animen a postular y puedan potenciar, ¿cierto?, estos proyectos y estas empresas, y sobre todo a nuestra comunidad educativa que tiene siempre una mirada desde lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad enfocada en estas soluciones. Así que otra de las preguntas tiene relación con, es parte de lo que hemos estado hablando en realidad, cómo o por qué es necesario que nuestros estudiantes de ecoturismo, o más bien los estudiantes de los centros de formación técnica, desarrollen este tipo de competencias y habilidades para diseñar proyectos y además para buscar y postular fondos concursables. Pues son la base. Ujú, Ellos, los alumnos de IDMA en el área de ecoturismo, o otros, son la base de todo. Si ellos no, ¿por qué vamos a esperar que venga de otro, un ingeniero? ujú, Ellos son profesionales de terreno y quién mejor sabe las necesidades de funcionamiento de estos negocios, de estos proyectos que ellos. Y son emprendedores. Yo creo que incluso, pues, yo diría que son emprendedores. Son, 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 son personas que pueden partir con un pequeño proyecto que les permita desarrollar su capacidad profesional en el tiempo, dentro de los parámetros ecológicos que enseña ITMA, ¿no es cierto? En este larga y angosta franja de tierra que se llama Chile. ujú. Perfecto, Entonces, puedo decir. súper. Bueno, hemos llegado ya al fin de esta interesante charla, instructiva charla. Y nuevamente agradecerle, profesor Juan, por la claridad, ¿cierto? Y por la generosidad al compartir todos estos conocimientos con nuestra comunidad y con quienes nos están siguiendo y nos han seguido durante toda la semana en estas charlas transversales. Yo también me despido porque esta ya es la última charla de este gran ciclo y ha sido para mí un verdadero placer conocer en profundidad el trabajo de nuestros docentes, de nuestras docentes, y ya nos estaríamos viendo para una próxima jornada y para un próximo ITMA Skills 2023.
Así que los dejo nuevamente invitados para que puedan revisar todo el material, todas las grabaciones que han sido producto de este tremendo proyecto que es ITMA y su estrategia ITMA Skills. Así que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien, profesor, también. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.